Hola a todos, nos encontramos en esta ocasión para estudiar el tema de análisis y procesamiento de la información. Esto siempre relacionado a lo que es nuestra metodología en un proyecto de investigación. Los objetivos del tema, en primer lugar, tenemos que explicar en qué consisten los datos recolectados en la investigación, luego comprender en qué consiste el apartado del procesamiento y análisis de la información, que esto es muy importante en nuestro proyecto de investigación. Otro punto importante que vamos a revisar es la clasificación de las variables, ya que de esto depende el procesamiento, y también vamos a revisar la clasificación de la estadística, entre algunos otros puntos más que son importantes dentro del procesamiento de la información. Cuando llegamos a la parte del procesamiento de los datos en nuestro proyecto de investigación, debemos de preguntarnos cómo va a ser ese proceso de análisis, además de preguntarnos de cómo vamos a tabularlos y cómo vamos a organizar dichos datos. Otras preguntas que nos podemos hacer es cómo se van a representar y cómo se van a describir. Así también, cuál es la justificación para poder aplicar ese tipo de análisis o esas fórmulas. Es importante hacernos estas preguntas, ya que de eso depende el tipo de estadística que vamos a utilizar, o más bien dicho, el tipo de análisis estadístico que vamos a utilizar para analizar nuestra información. Y si tenemos hipótesis, debemos de preguntarnos cuál va a ser el tipo de prueba estadística para poder analizarlas. De igual manera, nos debemos de preguntar incluso qué programa vamos a utilizar, porque no todos los programas nos pueden hacer todas las pruebas estadísticas que existen. Ahora bien, ¿pero qué es el procesamiento de datos? Se dice que es aquel conjunto de medios que ocupamos para llegar a lo que es la esencia de la información que andamos buscando. Entonces, la información, decimos que surge de esos datos que vamos a ir a recolectar. ¿Pero qué es un dato? Un dato se dice que es un hecho que describe esos sucesos o esas entidades que nosotros andamos buscando. Ahora bien, al momento de recolectar datos, estos pues no nos representan nada, no por sí solos no nos dan información, pero lo que se interpreta va a ser su significado y todo el conjunto de datos. Incluso se puede recolectar como un número, una letra. Esa letra, ese símbolo nos va a representar una cantidad o una medida, la cual esa sí tiene información y tiene significado para nuestro proyecto de investigación. Entonces, al referirnos al procesamiento de los datos, estamos queriendo decir cómo vamos a organizar esos elementos que hemos obtenido durante nuestro proceso de recolección de datos, los cuales se obtuvieron a través de nuestro instrumento de investigación. Ya que el procesamiento nos ayuda a organizar o a tener una mejor idea de cómo vamos a organizar la información que vamos a encontrar. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos una mejor interpretación de esos resultados y no pues hagamos pruebas innecesarias. Se han descrito una serie de pasos para realizar lo que es el procesamiento de datos. En primer lugar, pues vamos a tener que el procesamiento no se puede realizar sin tener la información que va a ser a partir de la población a la que vayamos a investigar. Otra cuestión necesaria para el procesamiento de los datos es definir las variables, porque a partir de eso es cómo vamos a hacer las pruebas o el tipo de pruebas que podemos seleccionar para analizar dichas variables. Y una vez definiendo las variables e indicadores, o más bien dicho, el tipo de variables e indicadores que tenemos, entonces sí podemos proceder a definir las herramientas estadísticas, así como también los programas que podemos utilizar para analizar dicha información. Entonces, como les decía, es necesario reconocer en primer lugar el tipo de variable que tenemos para poder hacer el análisis o la prueba estadística.
ya que sin eso no podemos o no estaríamos realizando la prueba más adecuada. ¿Por qué es necesario que hagamos este reconocimiento y por qué enfatizo tanto esto? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Si tenemos la variable sexo, al sexo, como es una variable cualitativa nominal, no le podemos sacar media aritmética, entonces no podemos decir cuál es la media del sexo. Y es debido entonces que por esta falta de reconocimiento del tipo de variables es que a veces cometemos muchos errores, hacemos pruebas que no conciernen al tipo de variable y ya lo digamos, cuando hablamos de hipótesis eso es más grave. Entonces el reconocimiento es necesario. Entonces las variables las clasificamos como cualitativas y cuantitativas, que a su vez se subclasifican las cualitativas en nominales y ordinales y las cuantitativas en continuas y discretas. Cuando nos referimos a variables cualitativas nos estamos refiriendo a aquellas cualidades o atributos que tiene la variable que no pueden ser medidos de manera numérica. Quiero aclararles que no porque tengamos en nuestra investigación variables cualitativas, quiere decir que por eso nuestra investigación va a ser cualitativa. No, la variable no determina el tipo de investigación, sino como ya lo vimos en clases anteriores, es el enfoque. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir de manera numérica. Por ejemplo, la edad, decimos un número, ese es un valor numérico a través del cual podemos medir ese tipo de variables. Las variables cualitativas nominales se dice de que no existe un orden o un grado o jerarquía entre ellas. Por ejemplo, el sexo femenino y masculino, no existe una jerarquía entre ellos. Por lo tanto, es una variable nominal. Al igual que si nos respondieran sí y no, esa también sería una variable nominal. También tenemos las variables cualitativas ordinales. En estas hablamos de que hay un orden, de ahí su nombre. Es por eso que decimos que hay una jerarquía. Por ejemplo, tenemos una escala de dolor que 0 es sin dolor y 10 es máximo. Entonces aquí hay una jerarquía. Entonces, en resumen, vamos a decir, variables nominales no tienen jerarquía. Variables ordinales tienen jerarquía y tienen un orden. En cuanto a las variables cuantitativas, decíamos que tenemos las variables continuas y las discretas. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar valores intermedios entre dos números. Por ejemplo, la temperatura, podemos tener valores entre 37,5 y 38, que serían la temperatura corporal, pero vamos a ver que esta puede tomar valores intermedios, es decir, puede tener valor de 37,5, 37,6, 37,9, que corresponden a valores intermedios entre 37 y 38. En cuanto a las variables discretas, estas sí no admiten valores intermedios. Por ejemplo, si nos preguntaran la cantidad de hermanos que tenemos, no vamos a decir 1.5 hermanos, o es 1 o es 2. Entonces, este tipo de variables son valores absolutos los que vamos a tener. Y a continuación tenemos una serie de ejemplos de variables continuas y discretas. Tenemos el peso. Por ejemplo, podemos pesar 50.5 kilos o 51 kilos exactos. Pero si hablamos de variables discretas, ahí sí necesitamos valores absolutos. Yo no voy a decir, me están escuchando 15 alumnos y medio. No, o son 15, como les decía, o son 16. Son valores absolutos. Y a continuación pueden ver cómo una variable discreta se puede procesar de manera estadística, ya sea en una tabla o en un gráfico de barras o en un gráfico circular. Eso depende del tipo de la variable que tengamos. Entonces, la pregunta ahora es,
qué tipo de análisis vamos a realizar o específicamente qué tipo de análisis estadístico. Vamos a ver que este puede ser tanto descriptivo como inferencial. Y es de esta manera que se clasifica la estadística en descriptiva e inferencial. La descriptiva dice que son técnicas diseñadas para, como su nombre lo dice, describir y representar de esta manera la información. Y por el otro lado está la estadística inferencial, que esta trata de ver cómo se relaciona una variable con la otra. Por lo tanto, aquí tenemos la aplicación de pruebas tanto paramétricas como pruebas no paramétricas dependiendo de la muestra y del tipo de variables. Y a continuación pueden observar un cuadro en el cual están los diferentes tipos de variables y a continuación cómo se clasifica según su escala de medición y qué tipo de análisis estadístico le podemos hacer. Tomemos como ejemplo el sexo. Este es una variable nominal a la cual se le puede calcular la frecuencia y como medida descriptiva se puede calcular la moda, pero no así la media aritmética, porque no vamos a decir que el sexo femenino tiene una media de 19.5. Y así para cada una de las diferentes variables que están en el ejemplo. Podemos ver entonces que algunas podemos hacer un tipo de análisis y algunas otras no le podemos aplicar ese mismo tipo de análisis descriptivo a todas o inferencial incluso. Y es por esto que se da la necesidad de clasificar a cada una de las variables de nuestro estudio de investigación para poder proceder con lo que es el procesamiento de los datos. Bueno, por mi parte hasta aquí llega mi intervención en esta ocasión y espero que les pueda servir para el momento en que a ustedes les toque hacer el procesamiento de sus datos. Y cualquier duda, pues ya saben que estamos a la orden. Muchas gracias por la atención.